¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hoy nos acompaña Luis Quintana, internacionalista egresado de la Universidad Central de Venezuela y profesor de geopolítica. ¿Cómo estás, Luis? Gracias por la invitación. Pareciera que se reedita, se relanza nuevamente la estrategia insurreccional contra el gobierno bolivariano. ¿Qué variables se mantienen? ¿Cuáles son los nuevos elementos de esta estrategia? Bueno, observamos una correlación de fuerzas similar de la que hemos venido observando desde hace 2 años. Está el mismo grupo de países aglutinados en el Grupo de Lima, junto a Estados Unidos, que tienen la posición más hostil contra el gobierno venezolano. Hay otro grupo de países que están agrupados en la Unión Europea, que mantienen cuestionamientos fuertes al gobierno venezolano, pero sin embargo prefieren mantener los canales abiertos, mantener la comunicación diplomática y apostar por las vías del diálogo entre el gobierno y la oposición para encontrar salidas a la situación que vive Venezuela. Están promoviendo un grupo de contacto. Correcto. Hay otro grupo de países que son las potencias aliadas de Venezuela, donde tenemos a Rusia, China, Irán, Turquía, que abiertamente apuestan por el desarrollo del país y reconocen y acompañan a la gestión del presidente Nicolás Maduro. Y está otro grupo de países que se mantienen más bien distantes de la situación de Venezuela, no se pronuncian sobre los asuntos internos de Venezuela y mantienen relaciones diplomáticas estables, que es la gran mayoría de los países del mundo. Entonces hay claramente esos 4 grandes grupos, ¿no? Pareciera que solo existiera por los medios de comunicación el Grupo de Lima y los pronunciamientos del gobierno de Estados Unidos, pero en realidad la comunidad internacional es bastante heterogénea en relación con la situación venezolana. ¿Qué otros factores hay novedosos en esta estrategia? En esta oportunidad la agresividad contra Venezuela está muy marcada por la presión hacia el sector militar. A diferencia de la estrategia insurreccional de las guarimbas del año 2017, en esta oportunidad el sector militar es objeto de enormes presiones internacionales para que se fracturen y se produzca una rebelión contra el gobierno constitucional. Correcto, una especie de chantaje, una especie en la cual están promoviendo la desobediencia de la Fuerza Armada hacia los mandos legítimos, precisamente para provocar un golpe de Estado, que creo que es la salida más barata que busca el gobierno de Estados Unidos para darle un vuelco a la situación en Venezuela. En la estrategia anterior, las Fuerzas Armadas se buscaba más bien el descrédito de las Fuerzas Armadas. Correcto. Era otro el lenguaje. En este momento, tanto la oposición extremista como los factores externos más hostiles, empezando por el gobierno de Estados Unidos, están apelando constantemente a una supuesta conciencia de la Fuerza Armada para que se rebelen contra el orden constitucional. Esto es extremadamente grave porque en el fondo lo que están provocando es una confrontación armada en Venezuela, es decir, una guerra civil. Sí. No hay forma de que haya un pronunciamiento militar en Venezuela en contra del orden constitucional, en contra del mandato de un presidente que fue electo por la mayoría de los venezolanos, sin que haya un derramamiento de sangre. Exacto. Ese llamado irresponsable busca más bien a que en Venezuela la vía de resolver los problemas que tenemos sea la vía de la violencia y la vía de la aventura de una guerra que difícilmente se puede resolver en el corto plazo. Eso versus otro sector de la oposición más moderada que apela a las vías de la negociación y el diálogo para poder entenderse mínimamente con el gobierno. Moderada y hasta tímida, porque sus pronunciamientos siguen siendo muy débiles. Claro, le hace falta mucha valentía. Entre otras cosas, creo que hay una parte de esa oposición moderada que es presa de los extremistas, del sector dominante de la oposición, que no los deja tampoco expresar de forma audaz las ideas que tienen en torno a un posible entendimiento con las fuerzas de la revolución. Hay un nuevo actor, ya no es la MUP, ahora es la Asamblea Nacional. ¿Qué significado puede tener esto y a qué apunta? Bueno, básicamente la estrategia viene desde fuera del país, de reflotar la figura de la Asamblea Nacional como supuesta única institución legítima en Venezuela, versus una supuesta institución no legítima que sería la Presidencia de la República. Esto es muy delicado porque se trata de exaltar el desacato, que es básicamente lo que tiene autoanulada la Asamblea Nacional, y exaltar también una figura en la cual se proyecta a una persona que
usurpa la presidencia de la Asamblea Nacional para proyectarlo como un nuevo líder en Venezuela. Y un nuevo líder basado prácticamente en el azar de que le correspondía en esta oportunidad a Voluntad Popular la presidencia de la Asamblea Nacional, pero básicamente hay una apelación a un nuevo liderazgo, a una nueva imagen, justamente para darle ánimos, nuevos bríos a una vieja protesta que tiene la oposición y la aspiración de desplazar del gobierno nacional al chavismo. Yo creo que esa es una de las debilidades de esta estrategia, que emerge otro líder de provecta, sin las cualidades, las competencias, la trayectoria necesaria para liderar una confrontación confrontación da cuenta mucho de este tipo, ¿no? De la debilidad profunda de la oposición. Hay una debilidad muy marcada en la oposición cuando no tiene un liderazgo notorio que se pueda enfrentar legítimamente al liderazgo que tiene la revolución, que tiene el presidente Nicolás Maduro. Quiero que hablemos de las debilidades de esta estrategia, pero cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. La nueva estrategia insurreccional o el relanzamiento de esta estrategia insurreccional tiene debilidades. La calidad del liderazgo en esta oportunidad. La principal debilidad de la oposición extremista que está liderando esta estrategia es su dependencia con factores externos, su dependencia de los intereses de Estados Unidos. Y es muy lamentable porque ellos pudieran plantearle unas alternativas al país que estuvieran en el marco de la racionalidad democrática, pero lo que están planteando es la irracionalidad de la violencia. Y la irracionalidad de la violencia se ha comprobado en la historia reciente de Venezuela, que no les ha servido ni para ganar elecciones, ni para que sean respetados nacional e internacionalmente. Ellos han acumulado en la base opositora una serie de frustraciones muy peligrosas, producto de las aventuras violentas a las que han apelado constantemente para salir bruscamente del gobierno nacional, y no lo han logrado. Lo cual da cuenta de que tienen que probar, que tienen que intentar por otra vía. Y la vía a la que tienen que intentar seriamente, consistentemente, es la vía de un diálogo con las fuerzas de la revolución. El presidente Nicolás Maduro, de forma constante, les ha ofrecido ese camino. Pero evidentemente ese camino tiene limitaciones. Y tiene las limitaciones de la actuación que ellos están promoviendo, en este caso, en este contexto, desde la Asamblea Nacional. Pero, sin duda alguna, para evitar una guerra civil en Venezuela, la única alternativa es un diálogo serio, consistente y estable entre los factores que dirigen la política del país. En este caso, el gobierno nacional y la oposición, que está básicamente expresada en la Asamblea Nacional. Pero los sectores radicales de la oposición persistentemente han saboteado el camino del diálogo, la negociación, la concertación, la cohabitación. Insisten en la ruta violenta. Debe haber algún objetivo detrás de esto. Es decir, persistir en esta línea significa que hay un objetivo que se mantiene. Tiene esto que ver con el objetivo de destruir el Estado-Nación, debilitar el Estado-Nación, fracturar la República, extirpar al chavismo. Mira, yo creo que hay alguna gente en la oposición que de forma muy temeraria e irresponsable piensa que hay que destruir al país para poderlo rescatar. Esa es la forma de pensamiento a la que nos ha llevado a el camino de las muertes, de la destrucción y de la postergación permanente del proceso de recuperación económica. Porque no puede haber recuperación económica con una inestabilidad política tan grande. Y básicamente esa inestabilidad política depende de algunos factores de responsabilidad del gobierno, pero fundamentalmente depende de la oposición, porque es la que ha puesto la violencia en el escenario político nacional. Y es ese factor el que ha permitido la intervención permanente de factores externos que lo que buscan es desequilibrar al país y lo que buscan es crear las condiciones para una confrontación fratricida entre los venezolanos. Por supuesto, como te decía antes, eso no ha funcionado. Y eso debería llamar a la reflexión algunos factores que inclusive están expresados en la Asamblea Nacional y que más allá
de que en este momento están acompañando y vociferando esta estrategia, piensan en el fondo que ese no es el camino del éxito para lograr sus objetivos. Claramente ellos buscan un cambio político en el país y es legítimo que hay un sector político de la sociedad que aspire a gobernar. Eso no está en cuestión, eso no está en dudas. El problema es cuáles son las vías para acceder al poder. Si son las vías democráticas a las que ellos renunciaron de forma expresa en el año 2018, llamando a la abstención y llamando a sabotear el proceso electoral. El acuerdo de Dominicana. Correcto. Y ellos, bueno, básicamente sus errores y omisiones facilitaron el camino de la reelección del presidente de la República. Porque hay que destacar algo, el presidente de la República asume un nuevo mandato por dos cosas. En primer lugar, porque es votado por la mayoría de quienes participamos en el proceso electoral del año pasado y también por los errores y omisiones de la oposición. Ellos facilitaron ese camino y tienen que asumir su responsabilidad ante la historia. Y además tienen que apelar, en vista de que no pudieron ganar una elección porque decidieron sabotearla, tienen que apelar a los mecanismos democráticos que están básicamente radicados en el diálogo. Porque aquí el dilema de Venezuela es muy simple y es muy dramático también. O es el diálogo o es la aventura de la violencia y de una espiral incontrolable que nos puede llevar a la guerra civil. Y ese evidentemente no es el camino que acompaña a la gran mayoría de los venezolanos. Todas las encuestas indican que la gran mayoría de los venezolanos apuestan a un entendimiento mínimo entre el gobierno y la oposición, porque esa es la base para que haya mejores condiciones para la recuperación económica del país que todas y todos aspiramos. De 8 de cada 10 venezolanos. Correcto. Y además hay algo muy importante, que es que la gran mayoría del país aspira a que las dos partes de la polarización nos reconozcamos mutuamente. Es decir, que la oposición reconozca en el chavismo una fuerza histórica a la cual se debe enfrentar por las vías pacíficas y democráticas y que el chavismo también lo reconozca en la oposición. Hace falta mucha altura política para ir por los caminos del diálogo. Creo que el presidente Nicolás Maduro ha sido muy valiente, poniendo en riesgo muchas cosas al acudir permanentemente a la estrategia del diálogo. Pero evidentemente necesita unos interlocutores que se atrevan a transitar ese camino. Esta estrategia, esta reedición de la estrategia, está buscando la violencia. ¿Okay? La guerra civil, de manera de caotizar, neurotizar, agravar la crisis económica. Es posible que en el fondo, promoviendo estas circunstancias, lo que se esté buscando es una intervención militar extranjera. Bueno, yo creo que la oposición extremista tiene la expectativa de que con apoyo internacional van a salir bruscamente del gobierno venezolano. Es decir, van a extirpar al chavismo del poder. Todos los intentos anteriores en esa dirección han fracasado. Y en esta oportunidad yo no observo condiciones objetivas, reales, que me indican que va a tener éxito esta estrategia insurreccional. ¿Por qué? Ese carácter brusco es muy alimentado por quienes están desesperados por acceder a los recursos naturales estratégicos del país. Por quienes están desesperados para que el Fondo Monetario vuelva a gobernar este país. Y es evidente que el pueblo venezolano rechaza esa opción. Las bases de la oposición rechazan esa opción. Y buena parte de los dirigentes racionales de la oposición también rechazan esa opción. Lo que creo es que la oposición debe repeler las alternativas extremistas, debe confinarlas. Es normal que en un nivel de tensión tan grande como el que tenemos en Venezuela haya una expresión extremista en uno de los factores políticos. Eso es normal en todos los procesos políticos donde se vive tanta conflictividad. Lo que no es normal es que ese sea el factor que predomine en la agenda política. La oposición racional debe confinar esa posición extremista y debe aparcar la posibilidad de que haya una intervención armada en Venezuela. Yo creo que el escenario de una intervención militar, de carácter militar, extranjera en Venezuela, es un escenario que nunca se puede descartar. Sería irresponsable hacerlo. Pero yo no lo veo como un escenario inminente. Yo creo que la apuesta seria del gobierno de Estados Unidos y de sus aliados es que haya una implosión interna por la vía de la rebelión social, alimentada también por una rebelión militar.
Te decía antes justamente pero eso que no va a resolver el conflicto. No, yo creo que lo va a agravar. Y se inicia una guerra civil real. Claro, y ahí el tamaño de la irresponsabilidad de esa oposición extremista. Porque justamente, ¿qué país pretenden gobernar ellos si lo van a destruir? Es una cosa que debe llamarnos a la reflexión a todos los venezolanos, independientemente de por quién hayamos votado en el pasado. Y ese es justamente el dilema que tenemos. El camino civilizado, el camino democrático, el camino del diálogo, el camino de la racionalidad política versus el camino de la violencia, de la aventura, de la insurrección, que lo que ha hecho es profundizar los problemas de Venezuela. Y que en la medida en que nos vamos por ese camino, vamos distanciándonos de cualquier posibilidad de tener, digamos, condiciones para que las familias venezolanas vivan con dignidad. Eso es justamente el dilema que se deben plantear los políticos de la oposición y que se deben plantear en este momento quienes podrían neutralizar a esa oposición extremista. El conflicto venezolano ha pasado ya al tablero internacional. ¿Qué papel pueden jugar eventualmente China, Rusia, países como México en el desarrollo del conflicto? Pero me respondes cuando regresemos a los comerciales, por favor. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Luis Quintana, internacionalista, experto en geopolítica, te hablaba de los factores externos. En este caso, Rusia, China, México, por ejemplo. ¿De qué manera? ¿O cuál podría ser el rol que puedan jugar en el conflicto venezolano? Bueno, Rusia y China han jugado claramente a respetar que los venezolanos resolvamos nuestros problemas por las vías pacíficas y a neutralizar el avance y la agresividad de Estados Unidos en instancias como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estos dos países han impedido básicamente que Estados Unidos lleve al Consejo de Seguridad la situación de Venezuela. Y eso es una gran ventaja. Además de que sus pronunciamientos constantes respaldan la legitimidad del gobierno venezolano. No es cualquier cosa que las dos principales potencias alternativas del mundo estén respaldando al gobierno venezolano en este momento tan complejo. Y en el caso de México ha tomado una posición muy valiente en el contexto de la hostilidad que hay en la región contra Venezuela y está tomando una posición de racionalidad, una posición intermedia que si bien no está apoyando como un aliado del gobierno, está apoyando alternativas para comunicar al gobierno con la oposición. Y creo que eso es lo que deben apostar países con un liderazgo significativo como en el caso de México. También en el caso de la Unión Europea conseguimos interlocutores racionales como el caso del gobierno de España de Pedro Sánchez. Ellos están apostando allí a que por un lado la Unión Europea mantenga el cuestionamiento sobre la legitimidad de las elecciones y de sus resultados, pero por otro lado están apelando a una alternativa que permita darle un cauce dialogado al conflicto que tenemos en Venezuela. Y creo que eso debemos reconocerlo y valorarlo, y se debe valorar también, y creo que ha sido así del lado del gobierno. La respuesta del gobierno en esta coyuntura. Bueno, yo creo que hay que convocar al diálogo. La apuesta por quienes tienen la responsabilidad de gobernar debe ser encauzar pacífica y políticamente el conflicto que tenemos en Venezuela. Ya lo hemos hecho en otras oportunidades muy complejas y esta es una nueva oportunidad para renovar la oferta del diálogo y también visibilizar, reconocer, valorar a aquellos líderes de la oposición que se atrevan a plantear una vía que no sea la vía insurreccional. Yo creo que eso es muy importante, que desde el gobierno y desde las fuerzas de la revolución se visibilicen, se reconozcan y se valoren públicamente aquellas iniciativas o aquellas posiciones de líderes de la oposición que se atrevan a plantear vías racionales y vías civilizadas para encauzar el conflicto que tenemos en Venezuela. ¿La Asamblea Nacional Constituyente puede jugar un papel importante? Yo creo que sí. Yo creo que puede jugar. ¿De qué manera? Bueno, yo creo que en primer lugar debe haber una instancia de diálogo en el que se acuerden unos entendimientos mínimos para la convivencia pacífica entre las dos principales fuerzas políticas del país. Y si de esos acuerdos se deriva alguna modificación de la Constitución, creo que la constituyente está llamada a facilitarlo justamente. Porque lo que no podemos hacer es enfrascarnos en una narrativa de la conflictividad permanente, de la negación del otro, y que eso vaya a facilitar más bien
a que se tomen las vías del extremismo violento que nos plantean parte de la oposición. Yo creo que la institucionalidad que ha promovido la revolución, entre ellas la Asamblea Nacional Constituyente, debe ser factor de equilibrio y debe ser factor de facilitación de las vías democráticas y pacíficas para darle causa racional a un conflicto político que ya tiene más de 20 años. Las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas cumplen hoy, van a cumplir, están cumpliendo un papel crucial de su cohesión, de su unidad, en alguna medida va a depender el futuro del país. ¿Qué cree? Mira, yo creo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha tenido un rol clave para la estabilidad institucional del país. Es evidente que son un factor de estabilidad en el marco de la irracionalidad en la que a veces transita la política venezolana. El protector del Estado-Nación. Sí, y esa es la vocación natural que debe tener la Fuerza Armada, del lado de la Constitución y del lado de las decisiones que toma el pueblo venezolano. Y es evidente que en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hay los sectores más racionales de la sociedad venezolana. Y esos sectores justamente abogan porque la solución sea política y las soluciones estén en el marco de la Constitución y no fuera de ella. Exacto. Bueno, Luis, muchísimas gracias por este análisis situacional. Muchas gracias a ti por la invitación. Hasta pronto. Gracias. Venezuela es de todos y la construimos entre todos. Todos somos la solución. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión. Aquí nos vemos todos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.